Hola tigres, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os traigo un nuevo vídeo sobre cómo comprar acciones en la aplicación de teléfono móvil de Trade Republic. A esquemas generales vamos a ver un poco el cómo comprar y vender acciones en Trade Republic, cómo ingresar y retirar dinero, además de toda la información que nos ofrece la app sobre nuestras acciones favoritas o que queremos comprar. Entonces, si te interesa todo este contenido, por favor, quédate en el vídeo. Y sin más dilación, dentro vídeo. Antes de empezar con el vídeo, quiero hacer una breve explicación de lo que es Trade Republic. Básicamente, Trade Republic es un broker alemán que está regulado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera, el BaFin, y el Banco Central Alemán. La popularidad del uso de este broker ha aumentado mucho en los últimos tiempos, teniendo hasta más de 8 millones de usuarios. La aplicación es compatible con los sistemas de iOS de la versión 14.0 y de Android de 6.0. Además, este cuenta con un registro y una verificación de la cuenta muy sencillo, en el que simplemente hay que introducir datos personales y en cuestión de días tendremos habilitada la cuenta. Es importante tener en cuenta que Trade Republic es un broker regulado. Esto quiere decir que en caso de quiebra del banco se nos devolvería, si tuviéramos por ejemplo invertidos 150.000 euros en acciones, un máximo de 100.000 euros. Otro punto importante a tener en cuenta es que todos los activos financieros que compremos a través de la plataforma de Trade Republic estarán a nuestro nombre, es decir, que si por ejemplo utilizaras otro tipo de broker o directamente compraras activos a través de tu banco, igual, dependiendo de las condiciones de cada uno, podrían no estar a tu nombre, pero en este caso sí lo están. Otra de las ventajas con las que cuenta Trade Republic son sus opciones de Roundup y de Safeback. ¿Qué es esto? Pues básicamente el Roundup consiste en que por cada compra que hagamos, imaginemos que nos gastamos 1,50 € en comprar cualquier cosa, directamente la aplicación nos redondeará este gasto a 2 euros, de forma que los 50 céntimos que han excedido la compra serán directamente invertidos. De esta forma se favorece la inversión pasiva. Por otro lado, el Safeback consiste en que la aplicación te va a dar un porcentaje de las compras que tú hagas en forma de acciones. Por ejemplo, si nosotros compramos un televisor de plasma que vale 100 euros, si tenemos el Safeback activado, la aplicación de Trade Republic nos dará un 1% de esta compra, es decir, nos dará 1 € en la acción que hayamos seleccionado como beneficiario del Safeback. Es importante mencionar que para poder tener la opción de Safeback activado tenemos que tener un plan de inversión en el cual invirtamos mensualmente un mínimo de 50 euros. Está bien, ahora, una vez que sabemos toda esta información, podemos empezar con el tutorial de la aplicación de Trade Republic. Bueno, ahora mismo nos encontramos en la sección de cartera. Esta aplicación cuenta con 3 secciones. Está la cartera, la de efectivo y la de nuestro perfil, donde podemos encontrar detalles de nuestra cuenta, de nuestra tarjeta, información sobre impuestos, ajustes de la cuenta, entre otras cosas. Está bien, pero ¿cómo depositamos y retiramos dinero en nuestra cuenta de Trade Republic? Bueno, pues hay varias formas. Si pinchamos en el botón de transferir, vemos que tenemos la opción de ingresar y de enviar. Básicamente la de ingresar te sirve para introducir dinero en tu cuenta y la de enviar para retirar dinero. Si pinchamos en la opción de ingresar, vemos que tenemos distintas opciones para introducir dinero en la cuenta. Podemos hacerlo a través de una tarjeta de otro banco donde tengamos capital. Podemos hacerlo a través de Apple Pay o Google Pay, dependiendo si tienes iOS o Android. Y podemos hacerlo a través de una transferencia bancaria. Es importante saber que si realizamos esta operación a través de una tarjeta, introducimos, por ejemplo, 50 euros que vamos a transferir, Trade Republic nos va a cobrar un 1% de comisión por este tipo de ingreso. Las ventajas que tienen ingresar a través de tarjeta es que la llegada se realiza al instante, pero lo negativo es que nos cobran una comisión. Por otro lado, si lo hacemos a través de una transferencia bancaria, no nos van a cobrar ningún tipo de dinero y simplemente tendremos que copiar el IBAN que os aparece en la pantalla y hacer la transferencia desde la aplicación de vuestro otro banco. Si queremos hacer esta transferencia a través de Apple Pay o Google Pay, las comisiones van a ser las mismas que realizando una transferencia a través de la tarjeta, es decir, como podéis observar, es del 1%. Por otro lado, si queremos enviar dinero desde nuestra cuenta de Trade Republic a otra de nuestras cuentas, simplemente tenemos que pinchar en el botón de enviar. Aquí nos aparecerán las cuentas que tenemos asociadas a la tarjeta. Podemos realizarla a la cuenta que tengamos asociada o a una nueva cuenta bancaria. Para vincular una cuenta bancaria que tengamos en otro banco con la de Trade Republic, tenemos que hacer previamente una transferencia desde nuestra cuenta del otro banco a la cuenta de Trade Republic. Esta transferencia puede ser de 50 céntimos. Es simplemente para que Trade Republic sepa que esta cuenta la tienes asociada y que puedes enviarle dinero. Está bien, pero ¿cómo compramos acciones? Bueno, pues si nos fijamos en el botón que pone abajo de buscar y pinchamos, nos aparecen un montón de acciones que podemos comprar. Podemos encontrar top movers, es decir, las acciones de las empresas que más se han movido, podemos encontrar tendencias
y ya luego se divide la aplicación en acciones de empresas, en ETFs, que también se pueden comprar desde Trade Republic, en criptomonedas, en derivados y en bonos. En este caso vamos a poner el ejemplo con una acción de Nvidia. Entonces pinchamos en Nvidia. En esta pantalla podemos ver información muy relevante sobre la acción. Podemos ver el coste de una acción de Nvidia, además del porcentaje que ha subido en función de la escala de tiempo que tengamos seleccionada. Por ejemplo, si tenemos seleccionado un día, si tenemos seleccionado una semana, habéis visto que cambia desde 0,73 a 2,89%. Si tenemos seleccionado un mes y si tenemos seleccionado un año. Es decir, que podemos ver la evolución en diferentes temporalidades, además de tener una opción de ver un máximo. Este máximo va siempre desde agosto del 2020 hasta agosto de 2024, es decir, que coge una escala de 4 años. Además de todo esto, podemos ver otro tipo de información. Si pinchamos en la flechita hacia abajo, podemos ver que nos cuentan algo de información de la acción, es decir, a qué compañía pertenece y distintos datos relevantes. Debajo de la información podemos ver el precio de la acción, el valor de la empresa, el precio por beneficio y las ganancias por acción. Si arrastramos hacia la derecha esta información, podemos ver que tenemos otros datos, como por ejemplo la apertura de la acción en el mercado, su cierre, además de máximo del día, el mínimo del día, el máximo en una temporalidad y el mínimo, y encontramos también su nombre oficial y su número de ISIN. Debajo de esta información encontramos lo que pone alerta de precios. Si pinchamos aquí, podemos hacer que la aplicación de Trade Republic nos envíe una notificación cuando, dependiendo del precio que seleccionemos, la acción llegue a este valor. Por ejemplo, ahora mismo he creado una alerta para cuando la acción de Nvidia llegue a 50 euros, lo cual creo que va a ser bastante imposible. Si seguimos bajando, encontramos otras tendencias que nos dice la aplicación que han comprado otras personas. Y también nos dan una opinión de 57 analistas, los cuales te dicen qué creen que deberías hacer con las acciones que tú tienes. Esto nos lo dan en función del rating de la acción, además de en función del precio. Y mencionan que puede haber una potencial revalorización de las acciones. Esto depende de cada acción. También, como en este caso las acciones de Nvidia se tratan de acciones con dividendos, te dan la información sobre la rentabilidad que te dan las acciones y también el dinero por acción. Y si seguimos bajando encontramos unos eventos que nos marca la aplicación que te cuentan que pueden afectar al valor de la empresa. Por último, en la última sección encontramos la parte de derivados. O sea, lo que a vosotros os interesa es invertir en estas acciones sin tener en cuenta otras opciones como podría ser el apalancamiento, esto nos importa. Entonces, ¿cómo compramos una acción de Nvidia? Bueno, pues básicamente hay que darle al botón de comprar. En esta parte seleccionamos el importe que queramos comprar, ya que aunque una acción valga 133 euros ahora mismo, tú puedes comprar una fracción de acción. Esto te lo permite Trade Republic. Pero si no se ajusta ninguno de los valores con lo que tú quieres pagar, entonces puedes pinchar en los tres puntitos. Aquí puedes seleccionar la cantidad de dinero que quieres invertir en Nvidia. Yo, por ejemplo, voy a hacer una prueba con 8 euros. Simplemente hay que dar la siguiente y a continuación te pone las condiciones del pago. Es un pago en efectivo, un orden de compra, te dicen el activo, las acciones que te corresponden con la cantidad de dinero que quieres aportar, además del precio de las acciones. Y por último te indican la comisión de la compra, es decir, que la comisión que vas a tener siempre al comprar o vender acciones, aunque me adelante, pero bueno, al comprar o vender acciones en Trade Republic va a ser de 1 euro. Por lo que yo recomiendo que si vais a querer comprar acciones de algún tipo de empresa, lo hagáis a gran escala en el sentido de que no hagáis pequeños pagos divididos en bajas temporalidades. Es decir, que no compréis 5 euros hoy, 5 euros mañana, 5 euros pasado. No, directamente compréis 15 euros. Solo faltaría darle al botón de comprar. Una vez le das al botón de comprar, se realiza la orden de compra y ya, si observas en la sección de cartera, en la parte de inversiones, podemos apreciar que tenemos Nvidia como una de nuestras inversiones. En este apartado de inversiones podemos establecer qué tipo de porcentaje o de valor en cuanto a efectivo queremos que nos digan que ha aumentado o disminuido nuestras inversiones. Es decir, si pinchamos donde pone diario, nos aparece la opción de mostrar métrica y tenemos las opciones de que nos muestre el porcentaje relativo desde la compra, que ha aumentado o disminuido, el absoluto desde la compra en efectivo, el relativo diario y el efectivo diario. Luego, para ver un poquito mejor la información de nuestras compras y nuestras inversiones, podemos ir a la sección de efectivo. En esta sección podemos ver que tenemos tres círculos principales. En esto se divide nuestro dinero en gastos, es decir, en las compras que hemos realizado con la cuenta o con la tarjeta de Trade Republic, en ingresos y en inversiones. Entonces, si pinchamos en inversiones, podemos ver la división de nuestras inversiones en ETFs y en acciones.
Yo como solo tengo acciones de Nvidia, se puede ver que he invertido o he comprado 9 euros, pero en realidad he comprado 8 euros, lo único que en esta parte te añaden el euro de comisión. Además, debajo podemos ver un poco un resumen de nuestras transacciones, es decir, las compras que hemos realizado en el último mes, ya sea tanto con la tarjeta como de las inversiones. Por último, si nos vamos debajo de inversiones a donde pone órdenes y insights y pinchamos en la parte de análisis, podemos ver un poco un análisis de nuestros activos y de nuestras posiciones. En nuestros activos podemos ver un desglose de la actividad de nuestras inversiones y si pinchamos en donde pone posición total, podemos elegir distintas formas de ver este desglose. A mí me gusta ver el desglose absoluto desde la compra, ya que en este apartado nos indica la cantidad que ha aumentado o disminuido nuestras inversiones en función del dinero que invertimos en ellas. Como podéis ver, en acciones tengo 7,99 euros. Ha disminuido 1,01 euros. Esto viene a ser el euro de comisión que hemos pagado por comprar la acción de Nvidia, además del 0,1 céntimos que ha disminuido el valor desde que he comprado la acción hasta ahora. Bueno, hay algo que no he mencionado anteriormente, y es que si pinchamos en la acción de Nvidia, podemos ver que en la esquina izquierda inferior nos aparece un botón de crear plan. Pues si pinchamos ahí, podemos indicar la cantidad que queremos, por ejemplo, yo voy a poner 20 euros, que queremos invertir de forma periódica en este activo. Podemos elegir la opción de invertirlo semanalmente, 2 veces al mes, mensualmente o cada 3 meses. Esto es en función de los intereses que tengamos. De esta forma crearemos un plan que nosotros, sin que tengamos que estar atentos, nos invertirá dinero en el activo que seleccionemos. Está bien, entonces, lo último que vamos a ver en este vídeo es cómo vender tus acciones. Bueno, pues sí, una vez estamos en la sección de cartera, vamos a la parte de nuestras inversiones y pinchamos en la acción que queramos vender, en este caso vamos a hacer el ejemplo otra vez con una acción de Nvidia, tenemos que volver a pinchar en el botón de operar. Y aquí, al igual que teníamos la opción de comprar, nos da la opción de vender. En este caso podemos elegir la totalidad de la acción que queremos vender. Podemos elegir entre un 25, un 50, un 100% o elegirlo nosotros manualmente pinchando en los 3 puntitos. Yo, como quiero vender el 100%, voy a pinchar en el botón del 100%. Le damos a siguiente y nos aparece otra vez las condiciones y la información de la operación. En este caso solo habría que darle al botón de vender de nuevo y se venderían las acciones que nosotros hemos adquirido de Nvidia. Recordar que la comisión es de 1 euro, por lo que es recomendable vender todas las acciones si es que no nos interesan tenerlas en posesión de golpe. Bueno, tigres, espero que os haya gustado mucho el vídeo y que os haya sido muy útil. O si queréis aprender a comprar oro o a comprar bonos en Trade Republic, os dejo en la descripción unos vídeos que os van a ayudar a ello. Así que ya, sin haceros perder más el tiempo, hasta el próximo vídeo, tigres.